Hola, hoy voy a explicar el citoesqueleto. Vale, las características principales del citoesqueleto serían que no tiene membrana, por si acaso hay alguna pregunta que sea ¿cuáles son los orgánulos que no tienen membrana o cuáles son los orgánulos membranosos? Pues es una característica que viene bien saberla. Está compuesto de proteínas, distintos tipos de proteínas que ya hemos estudiado en las unidades de bioquímica, por lo cual la mayoría sonará, y es dinámico, se ensambla y se reorganiza continuamente dependiendo de las necesidades de la célula y finalmente este se extiende a través del citoplasma, ¿vale? Por si acaso os he dejado aquí la definición como el citoesqueleto es un armazón tridimensional de filamentos proteicos que se extiende por el hialoplasma de todas las células eucariotas. Se trata de una estructura dinámica, se ensambla y se reorganiza continuamente en función de las necesidades celulares. Si necesitáis parar el vídeo, lo copiáis, lo dejo un poco por si necesitáis para algún ejercicio alguna definición un poco más técnica, pero simplemente con las características para estudiarlo y comprenderlo podéis desarrollar fácilmente el citoesqueleto. Este va a estar compuesto de tres tipos, ¿no? Vamos a tener los microfilamentos de actina, ¿vale? Sus características generales son el componente más delgado del citoesqueleto. Se va a conformar de la polimerización en forma de doble hélice dextrógira, como podemos ver en esta imagen. Tiene un poco forma de ADN, porque el ADN también estudiamos que era una doble hélice. De los monómeros de la proteína globular actina. Como podemos ver, tiene forma globular, tiene forma circular. Y esta doble hélice va a tener una clara polaridad, como se muestra en la imagen. Y esto es fácilmente recordable porque el lado con polaridad positiva, el lado positivo, va a ser aquel que tiende a alargarse, mientras que el que tiene una polaridad negativa tiende a cortarse, entonces concuerda su polaridad con lo que realiza. Y la función de este, como hemos hablado anteriormente, los microfilamentos de actina, va a estar relacionada con todo tipo de conocimiento que tengáis anteriormente sobre la actina. Por ejemplo, las más fáciles serían forma el anillo contráctil. Cuando estamos hablando de la división del citoplasma en células animales, el anillo contráctil hemos estudiado en otros años que está formado de actina. Es una función fácilmente recordable. Contracción muscular junto con la proteína miosina. Otra función fácilmente recordable porque en bioquímica se estudia tanto la actina como la miosina de forma conjunta. Entonces, como que tiendes a asociarlo más entre ellas. Vale, también vamos a tener la formación de pseudópodos, o sea, se va a intervenir en la formación de pseudópodos y en procesos de fagocitosis. Este es un poco más difícil de recordar, pero asociándolo un poco a la unidad anterior, se recuerda. Y esta es nueva, podemos decir, forma el córtex celular. ¿Qué es el córtex celular? Es una estructura reticular densa que se sitúa bajo la membrana plasmática y va a ser responsable del mantenimiento de la morfología celular. Vale, este se puede recordar porque, quieras que no, estamos hablando que el citoesqueleto yo lo recuerdo un poco como si fuesen los hilos tensores que mantiene la célula. Entonces, lo relacionas un poco con que mantiene la forma de la célula, pues es recordable. Vale, los microtúbulos de tubulina. Vale, estas van a ser estructuras tubulares, huecas, van a estar formados de la polimerización de los monómeros de la proteína globular tubulina. Va a ser un poco parecido a los microfilamentos de actina. Vale, y vamos a tener dos tipos de tubulina, como se muestra en esta imagen, la tubulina B-alfa y la tubulina beta, las cuales se van a asociar formando heterodímeros. Vale, este nombre, para recordarlo, el di de 2,
pues la asociación de alfa y beta tubulina. Vale. Estos se van a asociar de forma longitudinal, a su vez, formando entonces aquí los protofilamentos. O sea, se van a formar filamentos, los cuales se van a unir 13, como muestra esta imagen, que van a ser 13 que formarán el microtúbulo de tubulina. Vale, este, al igual que los microfilamentos de actina, van a tener una clara polaridad, que es igual a la anterior. El lado que tiene una polaridad positiva va a tender a alargarse, mientras que el que tiene una polaridad negativa tiende a cortarse. Su función: forma los microtúbulos del uso mitótico. Es simplemente eso. Forma las estructuras internas de los centrosomas y los cilios. Esto se verá cuando se vea con más profundidad en los siguientes puntos, tanto el centrosoma como los cilios y los flagelos, que se me ha olvidado poner los flagelos aquí. Va a mantener la forma celular, asociado al citoesqueleto, es fácil de recordar, y va a distribuir los orgánulos celulares, la vesícula de secreción, de las que hablaremos en próximos vídeos, cuando hablemos del aparato de Golgi y del retículo endoplasmático, los cuales hablábamos en otros vídeos. En el anterior vídeo del citoplasma, en el cual la distribución de los orgánulos celulares, las vesículas, que estaban relacionados con las proteínas estructurales que forman parte del citoesqueleto. Entonces, acordándote un poco de la función del citosol, puedes un poco atribuirlos a las funciones del citoesqueleto. Finalmente vamos a tener el filamento intermedio. Va a ser el componente más estable, va a estar compuesto de diversas proteínas fibrosas, o sea, de aquellas que tenían solo habían alcanzado la estructura secundaria de las proteínas. Su función es dar soporte a los orgánulos celulares, simplemente no va a tener otra función como las otras, y es exclusivo de células animales. Sin embargo, en esta vamos a encontrar distintos tipos que pueden ser preguntados en algún tipo de ejercicio de BAO. Vamos a tener los neurofilamentos, que se encuentran los axones de las neuronas. Los filamentos de citoqueratina, hablábamos de ellos en la unidad anterior, cuando hablábamos de las uniones intercelulares. Los desmosomas formaban la cara citoplasmática de la membrana plasmática, placas proteicas en las que se anclaban filamentos de citoqueratina. Pues en esta unidad hemos aprendido que esos filamentos de citoqueratina forman parte del citoesqueleto. Y vamos a tener también los filamentos de vimentina, que son típicos de las células de los tejidos conectivos, fibrocitos, condrocitos, etc. Y los filamentos de desminas, que son típicos de las células musculares. Y esto sería un poco la visión general del citoesqueleto. Cualquier duda que tengáis o cualquier pregunta, algo que me haya equivocado y no me haya dado cuenta, ponérmelo en comentarios. Y eso. Chao.